bienvenidos a todos los que os estáis uniendo a nuestra biblioteca. Estamos esperando para que se sumen algunas personas más. Vamos a dar unos minutitos y comenzaremos. ¿De acuerdo? Hola, Yani, hola. Estás aquí y me alegra porque estaba comentando que hay personas que se conectan habitualmente desde Israel y hoy se han excusado por el tema, por cómo está allí la situación. Está muy mal, como una guerra. Madre mía. Es muy complicado pero vale, esperemos que sea bien. Bueno, esperemos que se supere, que pase pronto. Amén. Y Ojalá. se vaya retomando, a ver cómo solucionamos esto, porque es tremendo y lo peor es el sufrimiento de las personas, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar que todo pase lo antes posible. Inshallah. Inshallah. Bien, pues aunque hoy somos los que somos, estamos los que estamos, todos somos importantes y lo más importante es hacer esta actividad. Bueno, pues vamos a comenzar esta tertulia virtual de nuestra biblioteca de Sefarad. Como digo, en un día especialmente complicado para Israel, y nuestro deseo, nuestra solidaridad y nuestro apoyo, y acordarnos de tantos amigos que tenemos allí para que, bueno, pues esto pase cuanto antes y mandarles mucha fuerza. En nuestra biblioteca, para los que no os hayáis conectado anteriormente, es una iniciativa que surge durante el confinamiento para compartir libros de las bibliotecas que tenemos cada uno, ¿no? Claro, siempre orientado en este caso a la temática sefardí, puesto que es nuestra biblioteca de Sefarad. La verdad es que la idea era ir leyendo fragmentos del libro, pero afortunadamente hemos tenido oportunidad de recibir a muchísimos invitados ya, desde hace ya más de un año, muy interesantes, y la idea es esa, que los libros sigan estando ahí vivos y que vayamos entre todos compartiendo este conocimiento. Y luego la parte de tertulia, porque es como una tertulia, ¿no? Como un club del libro, para que entre todos, abiertamente y en confianza, pues comentemos lo que nos parezca oportuno e intercambiemos impresiones. Siempre digo igual, en este momento todos estamos en Sefarad, de manera que bienvenidos a Sefarad, bienvenidos a nuestra biblioteca de Sefarad, y yo quiero dar paso a nuestro invitado de hoy, que es Alejandro Acero. Doy la bienvenida a alguna persona más que se ha incorporado, como Liliana Benveniste. Bienvenida, Liliana. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. De nada. Decir también que nos conectamos de diferentes lugares del mundo, lo cual es esa ventaja que nos ha dado la tecnología dentro de esta situación tan complicada como es la que hemos estado viviendo y la que todavía seguimos viviendo. Alejandro, le voy a presentar primero brevemente y ya le cedo a él la palabra para que comparta con nosotros un libro de Matilda Cohen Sarano. Tengo que añadir, antes de darte la palabra, Alejandro, que he tenido el honor de hablar con Matilda Cohen Sarano hoy al mediodía. Ha costado un poco porque ella ya pues tiene una edad, pero se ha emocionado mucho. Estaba dispuesta a estar con nosotros, aunque fuera un ratito. Era su hermana la que nos iba a ayudar porque ella tiene ya problemas de audición y de visión, pero por la cuestión de cómo está hoy Israel han pensado que mejor otro día. Pero ya tenemos su, bueno, entre comillas, compromiso para acompañarnos en otro momento. Y decía que, bueno, Alejandro Acero, que ya nos conocemos desde hace un tiempo, pues es un investigador en el laboratorio del español como lengua de herencia, que Alejandro, a mí esto me parece fantástico, que exista este laboratorio en la Universidad de Florida. Y además él ha escrito muchísimos artículos relacionados tanto con el español como lengua de herencia como con el ladino. Y han creado conjuntamente con Carlos Yebra el proyecto Ladino 21.
un proyecto de humanidades digitales, que esto nos explicarás tú qué significa exactamente. Y en el fondo estamos aquí todos hoy, podemos trabajar o poner nuestro granito de arena para que el judeo español, desde luego, no desaparezca, por lo menos como lengua de cultura, y para darlo a conocer y divulgarlo, que entendemos que esto es muy importante. Pues yo ya me callo, como digo, dando la bienvenida a todos y agradeciendo muchísimo que os haya resultado interesante esta iniciativa, y doy paso a Alejandro Acero. Alejandro, todo tuyo. Bueno, Pepa, merci mucho por la introducción y todo lo que dices. Bueno, en primero me placería mucho reengraciar a toda la gente que vino hoy, a reengraciarte a ti, seguro, por aprontar otra una vez este maravilloso evento que es la biblioteca de Sefarad, y por ofrecernos cada mes y mes la chance de empezarnos más sobre la literatura sefaradí y sobre esta endiamantada lengua que es el ladino. Bueno, mismo como Pepa y el Dios que te lo pague con bueno, muchos somos los que hacemos un grande esfuerzo día y día por la conservación y el revivimiento de la lengua y la cultura y el folclore judeo-español. Bueno, aquí me mancan muchos, así que espero que ninguno va a rabiarse por esto. Metí los que son. Ainda hay menester de seguir todos y todas elaborando en juntos con este mismo buto, por mor que el perículo de desaparecer ainda es parte de nuestro presente. Bueno, en primero decir que malgrado que no me ambesí esta lengua en familia desde mi mancebes, sino mucho después. Así que seguro no soy yo el mejor ejemplo de acento o pronunciación jalis sefaradí, de cómo hablar esta lengua, ¿no? Cabe recordar hoy aquí que el ladino es una lengua en peligro de extinción, y achaques de esto, a cualquier esfuerzo que hagamos por usarlo, es un esfuerzo que mucho va a averiguar a la lengua. ¿De qué? Bueno, en primero, en mostrando al mundo que, malgrado que menguados, ainda hay gente que habla y mantiene la lengua viva. Y segundo, que el solo modo de empezarse una lengua es enfablándola. Mismo si es zarpeado, a vagar, seguro te vas a empezar la lengua. Y ninguno se empezó, no sé, el inglés, en hablando del inglés en castellano, ¿verdad? Aide. Entonces, seguro, Pishin, vos vas a alistirear, esto es, a usar vos a mi ladino. En la biblioteca de Sefarad de hoy, Pepa me encomendó traer un libro que fuera importante para mí dentro de la literatura sefaradí. Y es por esto que no me manco ni un punto de acordarme de este libro que ahora tenéis en el ecrán. Esta es la cacha del libro de una autora muy renomada, Matilda Cohen-Sarano. Este libro fue un regalo de mi buen amigo desde la chiquez, Víctor Sarria, que ya sabía lo mucho que me placería recibir un libro con el título de la muestra ciudad en España, Zaragoza, y que además de esto fuera escrito en ladino. De Zaragoza a Jerusalén es un libro que Matilda escribió en el 1995, con el buto de recoger el mabul de cuentos, refranes, chacás, que como ella, muchos tenían sentidos desde su chiquez. Eran parte de la tradición oral sefaradí. Este libro, seguro, es un viaje en el tiempo que nos lleva desde Zaragoza, España, pasando por Italia, a los Balcanes, a Grecia, Turquía, hasta Jerusalén. Y todo traverso las historias que los informantes partallaron con ella y que Matilda escribió con mucho tino en este maravilloso libro.
Ahora que empecé a hablar de Matilda, creo que es menester dejar-vos saber un poquitico más de la autora. Así que, ¿quién es Matilda Sarano? ¿Quién es Matilda Cohen Sarano? Bueno, Matilda se nació en Milano, en Italia, en el 1939, en una familia sefaradí de Turquía. Su padre, Alfredo, que moraba en Rhodes, en Grecia, y su madre, Diana, que moraba en Izmir, en Turquía, se casaron en Milano en el 1938, durante la Segunda Guerra Mundial. Su familia vivió escondida en las montañas italianas para escapar a las persecuciones nazistas. En el 1960, Matilda se casó con Aaron Cohen, que fue por 25 años director del Liceo Midrash Amalia y fue director general de la Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura en Israel. Ella ahora vive en Jerusalén y es madre de 3 hijos y nona de 13 nietos. Matilda estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en el 1979 participó en un seminario para redactores de programas en judeo-español, en Kol Israel, la radio de Israel. Laboró por 23 años en el Ministerio de Exterior de Jerusalén y en 1997 salió en pensión. Esta experiencia en Kol Israel es lo que la trujo a empezar su labor en la conservación y el revivimiento de la lengua, la cultura y el folclore judeo-españoles. Así que a este punto ella enseñó la lengua en la Universidad Ben Gurión, en el Negev, enseñó cursos para maestros de ladino organizados por la Autoridad Nacional de Ladino y su Cultura, mismo la Universidad Popular de Jerusalén. Hizo 2 veces a la semana el noticiario en judío español en Kol Israel, donde tenía un programa semanal de cuentos y cantes en ladino. Que voy a matar el micrófono. Bueno, ¿cuál o más? Sí, fue colaboradora fixa de la revista en judío español aquí en Jerusalén. Y apareció como cantadera de cuentos en toda Israel y en el extranjero. Sola o con cantantes o cantaderas como Becky Klein, Nuri Denig, Kobi Zarko y así. Bueno, decir que Dainda tiene, creo, si no estoy errado, un círculo mensual de cantaderas de cuentos. Y mismo fraguó y presentó el Festival de Cantigas Nuevas en Ladino, Festi Ladino. Participó, seguro, en un mabul de congresos internacionales sobre la lengua, la cultura, el folclore, en Argentina, México, Estados Unidos, Francia y así. Así que, bueno, estoy seguro que después de sentir cuál oficio y de ainda estaba haciendo nuestra querida Matilda, muchos nos estaremos demandando si no estamos haciendo poco con nuestras vidas. Estos son algunos de los libros que metí las cachas. En sí vamos a ver que el mabul, el aray de libros que Matilda hizo. Bueno, el libro de Zaragoza a Jerusalén, Cuentos Sefaradís, tiene 6 partes o capítulos. Y cada parte tiene un refrán como título. Adentro de cada uno y uno de estos capítulos, toparemos que allí 10 historias o chacás lungas o más curticas que hacen que cada capítulo sea diferente. Los títulos de los capítulos son, y ahora los voy a meltar, el rey va hasta donde puede y no hasta donde quiere. Es el primero. La vieja quiere vivir para más ver y oír. Antes que cases, mira lo que haces. El capítulo 4 es ellos chicos, ansias chicas. Ellos grandes, ansias grandes. La aventura es para quien la percura. Y
Al cabo capítulo es Judío bobo no hay. Bueno, ¿cuál lo más decir? Al cabo parte del libro, Matilda metió una lista con los nombres, las alcuñas y una corta biografía con las lenguas que hablan cada uno y uno de los 54 informantes que partallaron con ella estas historias. Y bueno, ahora que nos aventimos todo esto sobre el libro de Matilda, qué mejor que me dar algunas de estas historias. Vos truxí 4 historias, ama no voy a ser yo quien las va a meldar. Bueno, seguro no todas. En Ladino 21, el proyecto, ya como dijiste, Pepa, que, de revitalización del ladino que fraguimos en el 2017, ¿sí? 17. Sí. Con Carlos Yebra, mi Javier Carlos Yebra y Beni Aguado, no lo vamos a olvidar. Y con ellos enregistramos algunas de estas historias y ahora están en la internet, en nuestro canal de YouTube o en nuestra página en Terje Kitab, Facebook y de Valdes, así para todos. Así que ahora me voy a quitar el verbo de la boca, no, me voy a callar por un puntico y vos voy a dejar que sigan a mis gaverim los que vos conten estas historias. Así que, ahí sentiremos. En primero, la historia que seguro vamos a topar en el libro de Matilda es la carne que se trocó en pescado. El informante que averiguó a Matilda con esta historia fue Eliezer Papo. Ama, para nuestra historia hoy, vamos a sentir la historia de Beni Aguado. Así que vos ruego, por favor, si me vas a dejar saber si vas a sentir bueno el video y me vas a dar el dedo a Ansi. Vale. Buenas, al Ladino 21. Antes de empezar el cuento de hoy, quiero regraciar a Alejandro Acero. Se ve, pero bajito. Estos cuentos en YouTube. Espero que te agrade el cuento que voy a contar, Alejandro. El cuento que tengo el placer de contaros hoy se llama La carne que se trocó en pescado. En los primeros días de la Inquisición española, los papaces hacían giros de inspección para ver si los nuevos cristianos se estaban comportando según las reglas de la nueva religión. Un día de viernes, un papaz estaba haciendo su giro de inspección cuando entró a una casa y vio a un judío, que ya no era más judío, asentado a la mesa enfrente de un buen pedazo de carne. Ingerbado por lo que vio, le dijo: «Bray, ¿no sabes que los buenos cristianos no debemos comer carne día de viernes?» «Sí, señor papaz», respondió el converso, «ya lo sé, mas esto no es carne, esto es pescado». «¿Cómo? Ya no estoy viendo yo que es carne», le dice el papaz. «No, señor papaz», responde el converso, «esto era carne, mas ahora es pescado». «¿Cómo?», demandó el papaz. «Muy simplemente», responde el converso. «Hoy de mañana pasé delante de la Catedral de Toledo. Entré y le demandé al papaz que me diera una redonita de agua santa. Me la dio y me fui al mercado y merqué un pedazo de carne. Lo traje a casa, le eché un poco de agua santa arriba, le hice el adecuado y le dije 3 veces: «Eras carne y te hiciste pescado, eras carne y te hiciste pescado, eras carne y te hiciste pescado». Y se hizo pescado. Y ahora es pescado, propio como me hiciste a mí cristiano, bautizándome con unas cuantas goticas de agua santa. Sanos y saludosos que estéis todos, merci mucho por habernos visitado aquí otra vez en la del 21 y esperamos que vuestra visita tenga muchas hermanas. Bueno, merci mucho, Beni, merci mucho por la historia.
No estoy seguro si lo sentiste es bueno o no. Estoy viendo algunas reacciones, así que voy. Segundo, la otra historia o la otra historia que preparé es el gatico que se empezó a meldar. Esta historia en el libro de Matilda, el informante que le contó esta historia a Matilda es a Hannah Yehezkel. En Latino 21 mismo grabamos esta historia y bueno, la grabé yo mismo, así que voy a poner mi misma voz en este video. El gatico que se empezó a meldar. Un rey tenía dos consejeros, un papás y un jajam. El papás se encelaba del judío, que era muy sabido. Pensó, ¿cómo hacerle daño? Fue ante el rey y le dijo, señor rey, ¿tú qué pensás? El jajam, que es tan sabido y habla en todas las lenguas, que tome este gatico y que lo empiece a meldar, en sabiendo que es imposible y que le va a ver la fin al jajam. Lo llamó el rey al jajam y le dio al gatico. Jajam, presto, empézalo a meldar, le dijo. Pensó el jajam cómo va a hacer. Tomó un librico, metió un pizzico de queso en cada olla y encima le dio a comer al gato. Ma cada día, a una estuvo quitándole el queso. A la fin, cuando quedó el libro sin queso, el gato empezó a maullar. Después de una semana, el jajam trujo al gatico delante del rey y del papás. Le metió el librico delante del gato y a cada olla que voltaba, el gatico, no topando el queso, empezaba a maullar. Vido, señor rey, dijo el jajam. En su lengua, el gato se empezó a meldar. Ahora, para que el gato esté completo, el señor papás te lo empieza a escribir. Bueno, y muchas de las historias que me di en el libro de Matilda tienen siempre a la fin hay como una shaka o una moraleja que te vas a empezar, ¿no? Y bueno, seguro para escapar nuestra presentación de hoy, no tuvimos el placer de tener a Matilda con nosotros. Topí esta entrevista ante Matilda, hemos contado una historia, el rey Salomón o el rey Shalomo y los 3 deseos. Y así que, bueno, no es lo mismo que tener a Matilda, es lo que vamos a poder tener por hoy. Así que voy a pisar el botoncito y mismo déjame saber si lo vas a sentir bueno. El minuto 21, el puntico 21. Aquí. A Shlomo le agradaba travestirse y ir a caminar de noche en las calles para ver cuál estaban haciendo y hablando el pueblo. Y una noche se metió detrás de 3 mancebos y sintió que estaban hablando entre ellos. Uno dijo, si yo tenía un saquitico de monedas de oro, iba a ser el hombre más oroso del mundo. El segundo dijo, no, yo para ser el hombre más oroso del mundo
quiero echarme una nochada con la mujer del rey. El tercer dijo, no, yo si puedo ser rey una hora, va a ser el hombre más oroso del mundo. Shlomo lo sintió, se tornó al palacio, al otro día los llamó y les dijo, ¿cuál hablasteis vosotros anoche? Nada, señor rey, se espantaron. ¿Cuál hablaste tú? Le dijo al primer. El primer dijo, señor rey, yo dije solo que si tenía un saquetico de monedas de oro, iba a ser el hombre más oroso del mundo. Oh, dijo el rey, no hay problemas, dale el de saquetico y que se vaya. Y así no fue. Ahora le demandó al segundo, ¿y tú? ¿Cómo lo va a decir al rey? Te está espantando. Ma vedo que no hay Jaire. Le dijo, señor rey, yo dije que si yo podía dormir una noche con la mujer del rey, iba a ser el hombre más oroso del mundo. Ah, no hay problema, dijo Shlomo. Ella se sabe que tenía muchas mujeres. Dijo Tomaldo, llevando al baño, vestido bueno, lleva al don de mi mujer. Y lo llevaron donde la mujer del rey, y ella está esperando en la puerta. Le dijo, ven, comeremos juntos. Y lo metió delante de una mesa llena de huevos. Había un huevo colorado, uno amarillo, uno blanco, uno verde. Le dijo, come el colorado. Él comió. Come el amarillo. Él comió. Come el verde. Ah, le dijo, señora, ¿cómo puedo? Es siempre el mismo huevo. Ajá, le dijo él, mi señor, y nosotros somos siempre la misma mujer. Y él se avergüenzó y se fue. Ahora vino el tercer. Le dijo Shlomo, ¿tú cuál lo dijiste esa noche? Él se espantó. ¿Cuál va a decir? No hay Jaire. Dijo, señor rey, yo dije que quiero ser rey por una hora. Ah, dijo Shlomo, no hay problemas. Llevando a mi silla ya sentado, y veremos cuál va a ser en esta hora que va a ser rey. Ma cuál le dijo a sus guardias, vas a tomar una piedra, la vas a atar y la vas a meter arriba de la cabeza del hombre, que se vaya meneando a que no caiga. Y así no fue. Ellos tomaron la piedra, la metieron allá, el hombre se sentó en la silla de Shlomo, y súbito levantó la cabeza, vio una piedra que se está meneando, y pasó la hora. Cuando pasó la hora, lo llevaron delante del rey. Le dijo el rey, ¿cuál hiciste en esta hora que fuiste rey? Dijo, no, señor rey, no podía ser. Había una piedra que estaba para caerme arriba de la cabeza. Le dijo, ah, tú eras rey. Podrías decir que te la quitaran. Si no lo dijiste, que no vales para ser rey. Y lo mandó. Muy bueno. Bueno, merci mucho, Matilda, la historia. Bueno, y seguro para escapar la topadura de hoy, me placería mucho meldar la historia que, bueno, según Matilda nos cuenta, es la historia del nombre de la ciudad de Zaragoza. Así que ahora voy a meldarlo. La ciudad de Zaragoza se llamaba originalmente Zaldúa. Debajo de los romanos, su nombre se trocó a César Augusta. Y después, los árabes la llamaron Zarcosta. Sobre el nombre Zaragoza hay una leyenda atada al Nes del Purim que aconteció en esta ciudad. El rey de Aragón, que quería bien a los judíos, se había casado con una mujer de nombre Sara. Ella venía de una familia judía oriunda de Selanik. Sara era una mujer muy hermosa y inteligente, y el rey la amaba mucho, y en sí mismo la amaba su pueblo. En Aragón había el uso que en el día de la fiesta nacional aragonesa pasaban por la plaza delante del rey, la armada, todas las minorías, mas los judíos, para no profanar la ley, hacían desfilar solo las cachas vacías, sin que el rey y todos sus dignatarios lo supieran,
Esto era un secreto de la comunidad judía. Afitó que un año vino un judío convertido que se llamaba Marcos y demandó de venir recibido por el rey. Cuando vino delante de él, le dijo: Majestad, los judíos te hacen un grande afronto. La cosa es secreta, yo te la voy a revelar. Ellos hacen desfilar solo las cachas vacías, mientras los sefarim de la Torá quedan encerrados en las sinagogas. El rey se ofendió muy mucho y pensó: ¿cuál puedo hacer para vengarme de este afronto? Se consejó con sus consejeros y decidió en gran secreto de demandar en el día mismo del desfile de los judíos que abran delante de él las cachas de los sefarim para toparlos en falta, desmascarlos y meterlos a muerte. Una semana antes del desfile, le dijeron a los consejeros al rey: Señor rey, tu mujer es judía y es muy inteligente. Puede adivinar tus intenciones y puede revelarlas a los judíos para que no reciban la punición que se merecen. Enciérrala de ahora en sus camaretas. Y el rey, mismo con grande desplacer, hizo encerrar a la mujer en sus camaretas con el orden de no dejarla salir por ninguna razón. Así que los judíos no pudieron venir a saber de ninguna manera que le esperaba muy presto la pena de muerte a toda la comunidad. Y Sara, la mujer del rey, no apareció más en público al lado del rey. Y el pueblo, que la amaba tanto, no sabía más cuál pensar. Vino la noche antes del desfile y el rabino de la comunidad de Aragón se fue a echar y soñó un sueño muy curioso. Sintió una voz que le estaba ordenando: va presto, detrás los sefarim, que van a desfilar a mañana adentro de sus cachas. El jajam se despertó pichín, pensó que era un sueño sin importancia. Cuando se durmió de nuevo, la voz tornó y le repitió la misma cosa. Y así afitó por 3 veces. Y a la tercera vez, el rabino se levantó presto de la cama, corrió al cal y metió los sefarim a su lugar, sin decir nada a ningunos. Al día de después, durante el desfile, en súbito, el rey se levantó de su lugar y dijo a los judíos delante de todo el pueblo: abrí las cachas de los sefarim, que quiero meldar un verso de la ley vuestra. Los judíos que estaban llevando los sefarim y no sabían nada, ya se iban a morir del espanto. ¿Cuál lo iban a hacer? Abrieron las cachas delante del rey y los sefarim estaban adentro. Viendo esto, el rey, lleno de alegría, corrió a las camaretas de su mujer, gritando: Sara, goza tu libertad. Sara, goza tu libertad. Las palabras del rey pasaron de boca en boca. Sara salió afuera y el pueblo, viéndola al lado del rey, se alocó de alegría. De aquel día en adelante, la ciudad fue llamada Zaragoza. El traidor fue matado y los judíos que escaparon de la muerte hicieron una grande fiesta que se llamó el Purim de Zaragoza y que viene fiestado cada año por los zaragostís hasta hoy día. Muy bien. Muy bien. Estoy seguro que muchos han sentido esta historia y Dainda no es seguro si es Zaragoza o Siracusa en la Italia. Yo voy a decir que es Zaragoza porque hoy estoy presentando yo, así que así lo voy a dejar. Sí, puedo decir, si vas a escribir en la internet Purim Zaragoza, vas a topar mucha más información y cuál es esto de del texto que se escribió
por esto, así la Megilá de Zaragoza. ¿Sí? Bueno, con esto voy a decir que es el final, así que de mi parte, el final de esta presentación. Y bueno, decir vos que si vos plació y querés sentir más videos y bueno, más cosas que metemos cada semana y semana, seguro vas a topar más contenido en ladino en nuestra página de Ladino 21 y seguro en YouTube, en Jarhek y Tab, en Twitter y bueno, ya que dices esto, puedo decir que merci mucho por la atención y ahora Pepa te voy a dejar para la segunda parte. Muy bien, pues muchísimas gracias Alejandro, la verdad es que ha sido muy interesante y muy bonito, ¿no? Escuchar en ladino estos cuentos, aparte de bonito, pues sobre todo importante, para que no lo vayamos perdiendo, para que lo vayamos recogiendo. Y yo quiero dar la enhorabuena, darte a ti y a Carlos, que creo que está también por aquí. Carlos, bienvenido, que no te da la bienvenida, y animaros a que sigáis con este trabajo tan importante, ¿no? Creo que además el enfoque que dais de, como decía, de humanidades digitales, ¿no? De poner al día con la tecnología actual, pues unir, ¿no? La tradición oral con la tecnología, pues yo creo que de verdad es maravilloso. De manera que animaros a ello. Y bueno, yo quiero realmente que me cuentes un poco más. Quiero aprovechar que hoy estamos aquí, para los que habéis incorporado un poquito más tarde, comentar que de las personas que normalmente se conectan de Israel, pues hoy se han excusado por la situación que hay allí, tan tremenda, y bueno, pues que a pesar de todo nosotros nos solidarizamos y pensamos en ello, les mandamos un gran abrazo, pero vamos a seguir y hay que seguir. Quiero también saludar, bueno, y comentar que estuve hablando con Matilda, con Sarano, pero ella ya no está muy bien del oído y de la vista tampoco. Su hermana estaba dispuesta a ayudarnos, pero por la situación, no hemos podido tenerla en vivo con nosotros. Pero bueno, ya otro día la tendremos. Y también quería, porque yo le he cedido, entre comillas, el poder a Alejandro para que él pudiera compartir, y no estoy viendo bien a todos, pero tengo también por ahí a María de Fátima Reis, desde Lisboa, desde la Cátedra Alberto Benveniste, que la verdad pues también agradezco mucho que esté con nosotros. Yo doy la enhorabuena a todos la bienvenida a todos, pero quiero de forma especial pues comentar pues personas que sé que ya están trabajando muchísimo, como Liliana Benveniste. Por cierto, el apellido Benveniste, Liliana, está por parte tuya y también por parte de la Cátedra Alberto Benveniste. Y creo que... Sabes que mi esfuegro, Pepa, se llamaba Alberto Benveniste. Vale, pero es no es el mismo Alberto Benveniste que la cátedra. Vale. Siempre que tenemos contacto con la gente de Portugal y de la cátedra, siempre que me do sobre este nombre me estoy acordando de mi esfuegro. Muy bien, pues tenemos aquí a María de Fátima Reis. Bueno, no sé si en este momento está con nosotros o bueno, está ausente, pero ella ha estado presente y está conectada. No lo sé si nos está oyendo. Yo mando un cariñoso saludo a todos, porque la verdad que estoy muy afortunada de tener amigos y amigas, ¿no? Que todos trabajamos ahí, ¿no? En la misma dirección. Y bueno, yo lo que sí quiero hacer, pues aparte de saludar a los que os he visto, que conozco ya de antes, a los que no conozco, pues encantada de conoceros y esperando que os sigáis uniendo a las siguientes sesiones que tenemos de nuestra biblioteca, y que entre todos, pues vamos a ir trabajando, ¿no? Por el ladino. Sé que algunos ya trabajáis mucho, nosotros trabajamos un poco, pero sobre todo por toda la cultura y la educación, ¿no? Comento también, bueno, el proyecto que estamos en ello ya, pues del Centro León Hebreo, en el cual también tengo, bueno, Carlos, por supuesto que te doy también la bienvenida y ahora cederé la palabra. Bueno, es un proyecto educativo, no solo del ladino, aunque también, y bueno, pues Carlos Yebra, por ejemplo, también está pensado ya y colaborando
como docente, ¿no? Y bien, pues ya ahora sí me voy a callar, y lo interesante y lo bonito aquí es que entre todos, y el que quiera pueda aportar, preguntar, comentar, y creo que hay gente muy interesante que podemos enriquecer este encuentro, que es de lo que se trata. ¿Quién se anima? Liliana, ¿tú te animas o Carlos? Carlos, pues venga, adelante, Carlos. Merci mucho, Cara Pepa. Merci mucho, Alejandro, por la presentación. Saludes a todos los amigos, a Jake, Liliana, Maxi y tutti quanti. Tengo una demanda. Mi demanda es, ¿cómo empezaste, Alejandro, con los cuentos sefaradís de Matilda? ¿Cuál atiró tu interés al empecillo? No, Carlos, merci mucho por esa demanda. Ama, como te mancó la primera parte de la presentación, ¿no sintiste que ya expliqué eso? Me excusas que estaba en una topadura con los elevos de la universidad. Sí, bueno, ya conté que este libro fue un regalo de un buen Javier en Zaragoza, mismo porque por mor que este amigo ya se asaventó que me placía mucho el latino y la cultura sefaradí, y seguro por el título del libro, que es de Zaragoza a Jerusalén. Sí, puedo decir que esta fue la primera vez que tuve un libro con todos estos cuentos y estas historias chacas y así, que seguro, como ya mostré, fueron muy... nos vinieron muy bueno para hacer algunos videos, donde, por ejemplo, como ya mostré, Benny nos contó algunas canticas, mismo yo me di algunas de estas, así que sí. Seguro. Ahora que lo dices, va codro que me lo explicates. Hay algunas semanas. Maravillas. Alejandro, tú sabes, bueno, me comentó, lo poquito que he podido hablar con Matilda, que ella vino a Zaragoza cuando se editó el libro. Ella vino aquí a la ciudad de Zaragoza y estuvo en algunas ciudades más de España, porque para ella fue muy interesante, muy importante. Yo le transmití que si quería, yo transmití algo en su nombre, pero bueno, lo que me comentó es eso, que tenía un recuerdo muy bonito de cuando vino a la ciudad. Pues, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario, preguntar? Bueno, Pepa, sí. Hola. Sí, claro, hola, hombre. Susi, bienvenida. Bueno, a las 8 de la noche no estuve porque quería escuchar las noticias para ver si podía no salir del refugio, así que por suerte está por ahora en esta zona todo tranquilo. Quería comentaros que Matilda tiene un libro, no sé si lo verán, que se llama Guisar con gozo. Entonces recordé mucho lo de Zaragoza. Guisar con gozo, que es un recollo de recetas de cocinas de las comunidades sefaradís. Y cuando lo presentó, es un libro que está escrito en hebreo y en ladino, como ella suele escribir, una página en hebraico y otro en ladino, y sobre los encuentros que ellas tenían en Jerusalén con las mujeres, que siempre tenían un bocadito, un bocadico para gozar. Y entonces, entre cuento y cuento, iban diciendo las distintas recetas, y eso se le ocurrió a Matilda para hacerlo en un libro. Fue su hija que la encorajó para hacerlo, y bueno, es una forma de acercarse a la cocina sefaradí en toda su amplitud. Ajá, muy bien. Sabes, Susi Cruz es la que me ha ayudado a contactar con Matilda. No sé si me has oído, Susi, porque como estás con el Galaxy no te identificaba. ¿Has oído que por fin conseguí hablar con ella? Sí, pero que
te había dicho que no sabía si iba a acceder, pero bueno, si tú No, pudiste hablar... ella estaba dispuesta con la ayuda de su hermana. Y en otro momento tenemos que lograr que se una. Lo que pasa es que era por el día que estáis viviendo hoy allí, por las circunstancias, pues pensaron que no era el más oportuno, ¿sabes? Entonces, bueno, yo te doy públicamente las gracias porque al final se ha logrado, o por lo menos hablar con ella, que no era fácil. ¿Sabes que no puedes contar para... Bueno, se me ocurrió poder darte esos teléfonos y que contestaras. ¿Sí? Pues sí, pues ha sido posible. ¿Y tú sabes contestar por qué el título de Zaragoza a Jerusalén del libro? No. Nada, tendremos que traerla. Pero hay varias, hay otro libro no de ella que se llama De Toledo a Jerusalén, que es un libro en hebreo que cuentan las aventuras de un joven que llega de Toledo a Jerusalén, y es uno de los clásicos que se usaban en las escuelas para enseñar sobre la expulsión de España y las ansias o los anhelos que se tenían por llegar a Jerusalén. Es un clásico. Años 60, ¿no? No ahora. Y bueno, pero que también tiene esa misma fórmula de título, de Toledo a Jerusalén, mi Toledo Jerusalén, y aquí está de Zaragoza a Jerusalén, que posiblemente tenga alguna explicación especial que se la pueden preguntar a Matilda. Susi, también está el film de Yoram Gaon que se llama De Toledo a Jerusalén. Y tiene este mismo senso, el contar la historia de los judíos desde la expulsión a cuando arribaron a Jerusalén. Sabes, yo voy a tener que escribir de Buenos Aires a Jerusalén, pero bueno. Ya estamos, yo estoy pronta a darte mi ayuda para escribir eso. Yo creo que es muy importante, y estamos aquí reunidos un grupo de personas que yo creo que entre todos podemos aportar mucho. Es muy importante, por un lado, claro, preservar en la medida que podamos como elemento cultural la lengua, ¿no? El ladino, pero también yo desde Sefarad creo que es muy importante ir recogiendo la diáspora, ¿verdad? Toda esa cultura que se está desarrollando y que se ha mantenido. Y claro, al final tenemos dos elementos que podemos unir, ¿no? En este caso, porque tendríamos que decir ahora de Jerusalén a Zaragoza, ¿no? O de Jerusalén a Sefarad. No sé cómo podríamos hacer un trabajo para ir recopilando diferentes elementos que están en la diáspora y de alguna manera pues unificarlos aquí, ¿no? En la medida que se pueda. Yo sé que esto es algo como una especie de sueño que yo tengo, no sé si muy quijotesco, pero estaría muy bien. Entonces, con el ladino y con este tipo de libros, realmente lo que se está haciendo es mantener lo que se ha conservado, ¿no? Entonces, entre todos yo creo que tenemos ahí esa labor pendiente, ¿no? Aunque sé que se trabaja mucho en las instituciones de las que estáis aquí representantes, el SALTI, la Cátedra Alberto Benveniste, el Centro de Estudios, también de Buenos Aires. Pero bueno, aprovecho, no me voy a quedar callada viendo aquí las personas que estamos, no muchos hoy, pero desde luego yo creo que podemos aportar entre todos y muy relevante, ¿eh? Bueno, es una opinión, nada más. No sé cómo lo veis. Pepa, yo te escribí, tengo de salir ahora por porque tengo que dar un curso de ladino en 5 puntos. Sí, cuenta con vosotros. Nuestro Centro Cultural Sefarad en Buenos Aires siempre está presto a ayudar a todos los que tienen menester de materiales, de investigaciones o de ayuda muestra personal. Así que con todo placer, me tengo que despedir de vosotros porque me están esperando los elevos en la clase. Muy bien, pues muchísimas gracias, merci mucho, y espero, Liliana, verte por nuestra biblioteca en futuras ocasiones. Seguro, solo debes de escribirme. Y muy Alejandro, bien. Muy bien, merci mucho por lo que aparejaste para nosotros con los libros de Matilda. Merci mucho por venir.
vermos. Muy bien. Al vermos, al vermos. Al vermos. Bueno, pues a ver algún comentario más que tengamos por aquí. Yo creo que el tema da para mucho, pero bueno, también... Dile que Jake trocó el fondo del Zoom. No sé si Jake vas a querer decir alguna o cualquier cosa. Pues Jake, adelante. Yo tengo muchos backgrounds. Lo troco por todas las ocasiones. ¿Y este? Carlos, ¿tienes algo más que añadir, que comentar, que contarnos? Sí, quería decir que en Zaragoza hoy en día hay una organización que hace topaduras para visitar el quartier judío de Zaragoza y así, que se llama Sefarad Aragón. Y la más grande parte de los eventos son de baldes, o ya puede ser 5 euros o una cosa encina, simbólica, y se llama Sefarad Aragón. Y aunque las visitas al quartier judío de Zaragoza y mismo cursos de Ibrit son muy, muy interesantes. Y si alguna va a ir a Zaragoza, puede ser una opción. Muy bien, muy bien. Bueno saberlo. Lo voy a dejar en el... Ajá. Muy bien. Pues, ¿algún comentario más? ¿Alguien que quiera comentar? Estamos para ello. A mí lo que más me ha gustado ha sido lo de Rey Salomón, lo de la piedra encima de que quería ser rey por una hora. Pues sí. La verdad es que muchas veces no asumimos, ¿no? Lo que supone un cargo. Un cargo que, claro. pensamos que es algo liviano y luego es muy complicado llevarlo a cabo. Claro que sí. También estoy viendo ahora, porque no te he visto antes, Ishak. Bienvenido, como siempre, dando las gracias, dando ánimos, Lucy, a los que estáis en Israel, mucha fuerza, y os esperamos, y os espero en la próxima sesión de vuestra biblioteca. Y trabajemos todos por el ladino y por lo que es el conocimiento sobre la cultura sefardí. De corazón, muchas gracias. Chao. Shalom, bye bye. Hasta luego. Así que merci mucho a todos y todas por venir y al vernos. Sanos y saludosos que estés. Muy bien. Hasta pronto. Alejandro. Y estés, Alejandro.